Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Maestros por estar aquí, escritores, amigas, amigos, todos los estudiantes. Ojalá se acerquen poco a poco a las charlas que aquí se van a estar dando con mucho cariño para ustedes. Bueno, el tema que nos toca abrir a nosotros pues es algo que todos hacemos, se llama pensar, ¿no? Y pensar nos puso a pensar cómo vamos a llevar a cabo este diálogo, este chat. Bueno, les voy a leer lo que es pensar fisiológicamente. Pensar es la actividad coordinada de redes neuronales en el cerebro, donde las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores químicos, formando patrones, ideas, recuerdos, decisiones y la imaginación. Entonces, si analizamos el pensar como un proceso natural de todos los seres vivos, se puede decir que pensar es una herramienta evolutiva. ¿Y por qué evolutiva? Porque a través del tiempo nuestra función como seres humanos ha sido sobrevivir, aprender del entorno para poder sobrevivir, adaptarnos de una manera funcional y ser felices, ¿no?, en ese proceso. Entonces es una propiedad emergente de todos los seres vivos que van a tener determinada complejidad. O sea, las plantas piensan, los animales piensan, los animales de cuatro patas piensan, los de dos también. Esto nos va a permitir a todos entonces alcanzar una conciencia, y de esa conciencia van a nacer un interés o algunos intereses. Bueno, ya somos esos seres conscientes de nuestro entorno, que nos adaptamos. Ahora, cuando pensamos en, por ejemplo, las profesiones, que es lo que más o menos platicamos nosotros aquí pensando que este es el recinto del Unisol. Y en base a eso pues están tres preguntas. La primera, chicos: ¿cuándo las motivaciones y los intereses propios manifiestan una necesidad? ¿Y de qué manera tu profesión se relaciona al sentido espiritual de tu vida? A ver, ¿cómo va la primera? ¿Cuándo las motivaciones y los intereses propios manifiestan una necesidad? Ajá. ¿Cuál es la necesidad espiritual? Ajá. ¿Y de qué manera tu profesión se relaciona a ese sentido espiritual? Bien sencilla. Bien fácil. Pues yo creo que desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal y profesional me siento muy suertuda, la verdad, porque yo estudié y he hecho mi carrera con base en explorar el mundo de la naturaleza, ¿no? Y creo que eso está íntimamente ligado con el espíritu, pues, ¿no? O sea, creo que es algo que nos caracteriza a todos como humanos, ¿no? Que tenemos esa necesidad de estar cerca de la naturaleza, aunque obviamente hemos evolucionado también muchísimo en el contexto urbano, ¿no?, que es un ecosistema propio por sí mismo, ¿no? Pero todavía tenemos esa necesidad de estar cerca de la naturaleza y de buscar como estas formas naturales, ¿no? Inclusive con el simple hecho de tener mascotas, ¿no?, o plantas en nuestras casas, estamos buscando esa conexión. Y yo creo que esa necesidad pues es profundamente espiritual, ¿no? Creo que todos los humanos tenemos esa necesidad. Y yo me siento muy suertuda porque pude hacer una carrera de eso, ¿no? O sea, de esa necesidad, de esa curiosidad, y sí, como que de esa cosa que te mueve muchas veces que no sabes qué es, y que pudiéramos decir que es el espíritu o la búsqueda del espíritu, y que nos hace preguntarnos cosas muy profundas. Muchas veces se encuentra, ¿no?, en la naturaleza, en ese acercamiento a un cuerpo de agua, a un bosque, a un desierto, ¿no? Entonces creo que pues a lo mejor en un inicio yo no concebía o no lo tenía como así consciente que quise estudiar la carrera que quise estudiar, que fue la licenciatura en biología, porque yo estaba en una búsqueda espiritual, ¿no? O sea, no lo tenía concientizado, ¿vale? Pero a lo largo de ese camino
me di cuenta que sí, estaba muy motivada. O sea, esos intereses estaban muy motivados por una cuestión espiritual que después fui descubriendo a lo largo de mi vida como bióloga y de explorar todos esos mundos, y de que a la vez que exploras esos mundos en los que te estás formando como profesionista o como persona que va a trabajar en algo, estás conociendo muchas otras cosas del mundo también, ¿no? Entonces, pues, en mi caso siento que sí, mis intereses fueron guiados por una motivación espiritual, y creo que esa búsqueda realmente nunca se acaba, ¿no? Y creo que esa espiritualidad sí está muy ligada a la naturaleza, es lo que me ha pasado a mí, lo que me gusta como rescatar, y que creo que siempre va a estar ahí, pues, ¿no? La naturaleza como una fuente de conexión que nunca se acaba, esperemos, porque si se acaba ella, pues nos acabamos nosotros, ¿no? Y como fuente de experiencias y de aprendizajes al exterior y también como al interior, ¿no? Que es la espiritualidad hacia adentro y hacia afuera. Entonces, eso es lo que pienso sobre eso. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por su presencia. A los organizadores también que hacen posible el evento. No por una cuestión de capitalización del discurso, sino creo que es importante como detenernos un poquito en el primer planteamiento que realiza Lucila respecto a la equiparación entre la dinámica neurofisiológica con pensamiento. Es realmente complicado, por ejemplo, definir qué es pensamiento y todavía más diferenciarlo de lo que es una cognición o la conciencia. Entonces, de manera así como muy sencilla, creo que para responder la cuestión de las motivaciones vinculadas como a esta búsqueda motivada por un deseo espiritual, viene bien como resumir de manera muy general lo que podríamos entender como pensamiento para tener como un suelo común, digamos. De entrada, por ejemplo, la noción de pensamiento implica naturalmente un acto, que es el acto justamente de pensar, como un verbo, como una acción, y por lo tanto el verbo mismo de pensar implica aprender algo, es decir, tomar algo, por así decirlo, abstraerlo o captarlo, ¿sí? Aprenderlo en ese sentido de aprehensión, y por lo tanto estamos hablando de que el pensamiento tiene siempre un objeto. En cuanto que el pensamiento tiene un objeto, nunca se nos presentan dichos objetos de una manera así como vacía o aleatoria, sino que siempre están, por así decirlo, perfilados de una forma u otra. En tal sentido, ahí mismo brotó la palabra, no forma, es decir, el pensamiento, en cuanto que tiene objetos, se presentan de determinadas maneras, con determinados perfiles. Quizá en una noción kantiana podríamos decir, o Kant podría aseverar que existen como una especie de categorías puras del entendimiento que dan forma, ¿no? a las cosas. Pero en ese sentido, por ejemplo, pensamos, no sé, en botellas, pensamos en mesas, pensamos que tenemos hambre, que tenemos sueños, y se nos presentan de determinada forma. Y al mismo tiempo, esos pensamientos se nos presentan con contenidos, que podrían ser contenidos, representaciones, y eso viene de la mano con los conceptos. Por ejemplo, podemos nosotros tener un concepto del amor, si bien puede variar el contenido que cada quien tiene del amor, sin embargo, podemos detectar ciertas propiedades o ciertos atributos del objeto amor, en este caso. Podríamos quizá debatirlo, podría haber variación, pero hay algo que identifica propiamente el concepto. Ese es el lado del pensamiento. Pero ¿qué sucede con el proceso de cognición? La cognición le subyace justamente al pensamiento, en cuanto que la cognición hablamos de un proceso que va de la mano, por ejemplo, con la memoria, el lenguaje, la percepción y el pensamiento mismo. Ahorita pensaba con la pregunta, y a propósito de los sentidos y de lo que señala Lara, que en las ciencias cognitivas desde hace algunos años se maneja la noción de cognición 4E. ¿Qué significa? Por ejemplo, una cognición corporalizada. Es decir, la cognición está no solo en el cerebro, sino que también está relacionada al cuerpo, que justamente tiene ese proceso de información. Entonces, cognición en este caso, como un proceso de información, estamos hablando, como bien señalabas,
de un ente, en este caso el cuerpo humano, que tiene nervios, por ejemplo, periféricos, y sirven como una forma de input para filtrar cierta información. Entonces la cognición está también relacionada a esta forma de captación de los sentidos del cuerpo. Por otro lado, tenemos una cognición que está embebida, se le llama, que implicaría que está situada en un entorno. Justamente aquí estamos pensando, estamos en un entorno, está un medio, y también tiene que ver con procesos tanto naturales como contextuales, históricos. Estamos hablando también de un aspecto cultural. Y bueno, en tercer lugar estaríamos hablando también de una conciencia inactiva, que estaría vinculada a un dinamismo de la conciencia, a una interacción de la cognición en este caso. Y por último, que sería como la parte más radical, una cognición extendida, es decir, cuando pensamos también utilizamos teléfonos, utilizamos por ejemplo computadoras, y entonces el proceso de la información, que también está relacionado por ejemplo en este caso el cerebro, está vinculado a una exterioridad, en este caso a dispositivos tecnológicos. Entonces, pensar la cognición desde ese punto implica salirnos de esta noción cartesiana o esta noción de algo que simplemente está ahí de manera ideal. Ahora, para finalizar, la conciencia que implicaría tanto el proceso cognitivo como el proceso de pensamiento. Entonces podríamos hablar en este caso de entes o agencias que tienen procesos cognitivos que no necesariamente piensan. O podríamos pensar, por ejemplo, en máquinas que, si bien tienen procesos cognitivos, no presentan justamente una conciencia. ¿A qué va todo esto? A que cuando pensamos en el pensamiento entendemos que el pensamiento mismo se despliega como una forma de sentido en un aspecto de percepción. Es decir, si el tacto nos permite registrar ciertos aspectos, el oído, por ejemplo, impresiones acústicas, el pensamiento detecta ciertas propiedades de la realidad. Y entonces en ese caso podríamos pensar ahora sí en el sentido del pensamiento. Y ahí está la vinculación a la que quería llegar. Porque entonces podríamos diferenciar también entre la función, que implica un aspecto netamente biológico, o ya justamente la finalidad que le ponemos a una búsqueda. Entonces cuando hablamos, en mi caso, del sentido del pensamiento, o en el sentido de hacer filosofía, pensándolo a la carrera o a la profesión, pienso más bien en cómo ese sentido del pensamiento tiene una dirección hacia la búsqueda de un sentido existencial. Y entonces creo que cuando pensamos en el sentido, ahora sí, con el que hacemos las cosas, en esa autorreflexión, porque el pensamiento humano tiene la particularidad de que se convierte en un objeto de sí mismo, ¿sí? Pensamos sobre el propio pensamiento. Entonces pensar sobre el sentido de las cosas, creo que ya estamos en un terreno espiritual, porque justamente no estamos empatando nuestra realidad empírica o cuantificable, sino que estamos en búsqueda de algo más. Y ese algo más no refiere propiamente a algo metafísico o etéreo, sino que lo espiritual, en este caso para mí, implica esa búsqueda de un sentido que dota ahora sí de significación una actividad que nos implica existencialmente. Bueno, ahorita que mencionabas lo de varias cosas, lo de los objetos y lo del existencialismo y la espiritualidad, estaba pensando yo qué tanto estamos también adormecidos, o qué tanto estamos como bloqueados de nuestra capacidad de elegir sobre las cosas en las que pensamos, ¿no? Pensando en esto que decías, los objetos que tenemos sobre los que pensamos no son aleatorios, ¿no? Pero hay muchas cosas en nuestra cotidianidad que nosotros no las elegimos, ¿no? Estamos bombardeados por un montón de cosas, principalmente información, ¿no? Que saturan nuestra vida diaria, que saturan nuestro pensamiento y que de alguna forma lo guían también hacia cosas que nosotros no necesariamente estamos persiguiendo o buscando, ¿no? Sino que ya son estos medios que están ahí. Y que somos nosotros siempre el objeto, ¿no? De los medios. Si pensamos por ejemplo en el marketing, en la publicidad, nosotros somos el objeto, ¿no? Y cómo eso se ha vuelto tan normal y tan cotidiano que ya tampoco tenemos como esa libertad o inclusive nuestra propia capacidad de pensar y profundizar y de a lo mejor hacernos esas preguntas tan existenciales está ya como minimizada, ¿no? Y nosotros pues todos los que estamos aquí pues ya somos adultos grandecitos, ¿no? Pero pienso como en esas mentes
más jóvenes, ¿no? En esos sistemas nerviosos que todavía no han madurado, ¿no? Y que a lo mejor no han llegado a desarrollar ese pensamiento existencialista que te lleva a las preguntas espirituales y a las motivaciones, a los intereses, y que se está formando en un entorno bombardeado, ¿no? Que más bien quiere cortar como el pensamiento. Algo así estaba pensando yo. Entonces, ¿qué tan libres somos realmente ahorita de pensar en lo que queremos, de darnos el tiempo de entrar en el existencialismo y de buscar lo espiritual, ¿no? Entonces, ya como que he pensado que hasta la misma búsqueda espiritual pudiera ser un privilegio el día de hoy, pues, ¿no? O sea, a qué horas, en qué momento de esta vida tan saturada de un montón de cosas, de información, pero también de violencia, nos da tiempo de pensar en nuestra búsqueda espiritual, ¿no? De salir, de desconectarnos, de profundizar. Es como algo que estaba pensando ahorita que te escuchaba, como que qué necesarios son esos espacios, pues también, ¿no? En donde, por ejemplo, puedas, no sé, darte el tiempo de leer un poema, o de ver una obra que te ayude a interiorizar, ¿no? Y a conectar con esa parte profunda y existencial y espiritual que muchas veces está como adormecida por ahí, ¿no? Y con lo de los objetos, me estaba acordando ahorita de una conversación que tuvimos en el carro, bueno, que yo les estaba escuchando más que nada, que hablaban sobre los CDs y cómo los CDs pues ya son una cosa bien obsoleta, ¿no? Pero yo me puse a pensar, yo conozco gente que tiene colecciones de CDs y es bien único eso. Y yo me acuerdo que cuando yo era niña, o bueno, adolescente y más grande, me gustaba mucho explorar un CD o un cassette inclusive, porque traía mucha información, o sea, traían los libritos de las letras, ¿no? Traían un montón de cosas. Y uno podía pasar mucho tiempo entretenido, nada más leyendo el librito de un CD o de un cassette. O sea, todo lo que te daba un solo objeto. Y yo pensaba ahora, por ejemplo, con la música que me gusta, no me clavo tanto buscando en internet quién es y quién es la letra y de dónde viene esta gente, porque es bien diferente cómo se nos presentan los objetos ahora, cómo se nos presenta la información, a cómo era antes, que lo tenías en la mano y era pues un disco o un cassette, y me voy a dar el tiempo de explorarlo y de conocerlo. Y por eso siento yo, esa música, ese arte que yo consumí en esos formatos está ya en mí, ¿no? No estoy tan clavada en la producción de ahora porque pues está en el celular, cuando quiera lo voy a ver, y en ese momento es un tesoro, está aquí, me lo voy a aprender de memoria, pues, ¿no? Entonces, no sé cómo todas esas cosas también van forjando nuestra manera de pensar y nuestra manera de dejar de pensar y de ser como locos también, ¿no? No sé si funciona. La modernidad, y pues de alguna manera el pensamiento evolucionó hacia esa modernidad o se adaptó hacia esta modernidad que tenemos, pero en realidad a ver qué tan libre o qué tan tuyo es el pensamiento que tienes, ¿no? A lo mejor todavía tenemos la libertad de pensar, pero no tenemos la valentía de desmenuzar realmente, ¿no? El pensamiento profundo, ¿sabes? Eso creo. Y bueno, todo esto de la curiosidad y las motivaciones, volviendo al tema de la profesión, pues esto va a dar lugar a la creatividad y a determinado conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos concebir una esperanza para transformar nuestro entorno a partir de lo que ya conocemos y de lo que nos está moviendo, nos está motivando constantemente? Muy bien, creo que eso que señalas es bien pertinente, porque cuando ahorita hablábamos de cognición, es como inevitable la consideración de los ensamblajes que precisamente ajustan de tal manera que producen ciertas cogniciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando y ustedes están procesando esta información, estamos como en un ensamblaje, entre otros, y entonces, vamos a decirlo así, no son 100% libres ustedes del objeto de pensamiento en este momento, ni yo tampoco, completamente libre, ni siquiera puedo escoger o con una antelación perfecta lo que puedo yo decir a continuación, sino que el pensamiento parece que está como una especie de flujo. Y bueno,
aquí el punto entonces es de qué manera nos hemos ensamblado o cuáles son esos ensamblajes que producen cogniciones y nos producen pensamientos, y entonces qué tipo de conciencia tenemos, qué tipo de tecnificación de la conciencia, y entonces es comprender también los productos de la conciencia como tecnologías. Entonces, en este punto, al pensar en tecnologías, podemos pensar en procesos creativos o en procesos que despiertan cierta curiosidad para la resignificación o reelaboración del sentido. Entonces, bajo esta premisa, es muy pertinente, por ejemplo, pensar que la elaboración del sentido o lo que adjudicamos a los objetos tienen una forma de valorización. En ese caso, en términos filosóficos, estaremos hablando de una axiología. Entonces, producimos a partir de nuestros pensamientos y de nuestras cogniciones, y también a partir de esos ensamblajes, producimos significaciones morales. Entonces, una gran pregunta o una pregunta pertinente sería: ¿qué tipo de tecnologías morales producimos y qué tipo de tecnologías morales necesitamos producir para romper con la valorización? Para mí tendría que ver con esa búsqueda de reelaboración del sentido y por lo tanto con una forma de analizar y reconstruir justamente aquello que ya se nos ha dado por hecho o que ya se nos ha dado como real. Entonces tenemos como la gran meta, por así decirlo, de generar nuevas formas de convivencia y nuevas formas de significación para pensar ahora sí en términos de terraformación. La noción de terraformación va de la mano así popularmente con esta idea de colonizar planetas y diseñarlos, pero podríamos hacer una terraformación en términos del planeta Tierra, que tendría que ver con un rediseño planetario. Entonces, pensar en nuevas planetariedades implicaría como elaborar una nueva imaginación para pensar en nuevas posibilidades de habitar en el mundo. Entonces, en este punto, el diseño como tal, que implica el aspecto contingente de lo estético, la percepción, lo artístico, etc., pues al final de cuentas estaría vinculado a una manera en que respondemos a la pregunta quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. Terraformación. Yo también me quedé pensando en terraformación. Y es básicamente una transformación, ¿no? Una necesidad de transformación. Terraformación extra, o sea, fuera de pero creo que la que más necesitamos es aquí, ¿no? Entonces, pensando en eso de la transformación, ese es un concepto que se ha rescatado mucho también desde las ciencias ambientales, ¿no? Y desde todo el quehacer así del trabajo desde lo ambiental y desde la sustentabilidad, reconociendo que actualmente estamos en una crisis socioambiental a la que no le vemos salida, ¿no? Y que muchas veces es como motivo de grandes depresiones, que inclusive hay algo que se llama la ansiedad ecológica, ¿no? Que nos da cuando pensamos se va a acabar el mundo, nos vamos a acabar. Entonces se rescata el concepto de la transformación como una necesidad para enfrentar la crisis ambiental, reconociendo que necesita hacer esa transformación social, económica y cultural, ¿no? O sea, no puede abordarse el cambio, la necesidad de cambio y los problemas actuales tan graves no pueden abordarse desde un solo lado, ¿no? Entonces creo yo que para esta transformación necesaria es justo que estimulemos esas curiosidades, pues, ¿no? O sea, desde bien temprano estimular esos intereses en las personas, acercarlas a este tipo de cosas, a este tipo de visiones, de maneras de ver el mundo, ¿no? Porque yo siento, por ejemplo, que la mayoría de los que estamos aquí, o por ejemplo de las personas que organizan y participan en este evento, no están dedicando su vida a mantener el capital ni a generar grandes cantidades de dinero, ¿no? O sea, hay una motivación que va más allá de lo material, pues, ¿no? Hay una motivación que está muy guiada por el espíritu, pues, ¿no? Entonces, cuando hay una curiosidad así como bien inicial, bien temprana de ese tipo de cosas, muchas veces es bien difícil estimularla, o culturalmente es así como: yo quiero estudiar teatro, pero
te vas a morir de hambre. Inclusive las ciencias, ¿no? En biología es también bien común así que te digan, pero bióloga. Mis papás no, afortunadamente no, pero mucha gente, o sea, es muy común de que te vas a morir de hambre. Sí, no me importa, yo quiero estar viendo plantas y animales. Y sí, no voy a ser rico, pero no es esa la motivación, pues, ¿no? Entonces, ese es el momento de decir, claro, ve y haz teatro y canta y estudia las plantas, pero por favor, porque cuando uno hace eso, no lo está haciendo nomás por el espíritu individual, o sea, realmente es un trabajo para la humanidad, pues, ¿no? Y pareciera que somos los menos, pues, ¿cuánto sabemos aquí en esta locura? Pues, poquitos, ¿no? Entonces, creo que es una gran labor cultural, pues, esta onda de la transformación, que no nos toca nada más ya que estamos en este momento de madurez y que ya experimentamos un montón y vivimos un montón y ya estamos así de, sí, cierto, se necesita, ¿verdad? Sino que desde que somos unos humanitos, pues, ¿no? De motivar todas esas cosas, de alimentarlas, pues, porque pues esa es la manera, ¿no? Y estoy pensando mucho, pues, en ese asunto del capital, o sea, no nos escapamos porque vivimos en ese sistema, ¿no? Pero no estamos arrojados a eso, pues, ¿no? No estamos motivados porque queremos hacer dinero, porque sencillamente no estudiamos negocios, ¿verdad? O no estamos trabajando en una mina, Lucila, que podríamos estar trabajando en una mina, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que es bien importante como tomar esa conciencia de que la transformación pues realmente es labor de todos y no es nada más como pensar en los enormes cambios que se necesitan, sino en lo poquito que se puede ir haciendo con lo que ya sabes, con los que ya conoces, y qué haces con todos esos humanitos más pequeños y menores que tú que tienes cerca, que tienen motivaciones espirituales y motivaciones existenciales, ¿no? O sea, cómo les alimentas eso también a ellos y a ellos, y así también, ¿no? Nomás para agregar algo ahí, por ejemplo, la noción de antropoceno es como el gran resultado de una tecnología moral en ese aspecto. Entonces, es bien interesante que el antropoceno termina siendo como el resultado también de ciertos procesos de conocimiento o ciertas formas de pensar lo mundano en este caso. Es interesante, por ejemplo, que ya la reminiscencia de lo que es el conocimiento y los sentidos ya estaban, por ejemplo, en Aristóteles, ¿no? La noción antropológica de Aristóteles es la de un ser humano que siempre está ávido de conocer, que siempre está en la necesidad de experimentar cosas. Es bien interesante, por ejemplo, preguntarnos acerca de qué experimentamos en la actualidad o las formas en que vivimos ciertas experiencias. Y bajo esas nociones podríamos decir que parte de la pérdida del sentido implica el hecho de ya no querer experimentar o asumir que cualquier experiencia va a tener el mismo significado. Entonces, bajo estas nociones, algunos psicólogos dirían, bueno, la parte de la crisis moderna está relacionada a esa pérdida del sentido, pero como el sentido implica reelaboración, implica este esfuerzo de significación, ahí está la parte ahora sí creativa, estética. Y la noción de transformación, si bien está de la mano, como señalaba Lara, con la noción de transformación, lo importante también es considerar que la transformación implica un rediseño como tal, una artificialidad. Entonces es como esa consideración de reconstruir la forma en que artificialmente transformamos el mundo o nos adaptamos al mundo. Entonces nos salimos un poquito como de esas inercias que consideran que el planeta mismo va a resolver absolutamente todo, se va a ajustar, ¿no? Y entonces otra premisa sería, ¿y qué tal si rediseñamos nuestras tecnologías o nuestras formas de tecnificación para generar una artificialidad que sea proclive a una convivencia entre humanos y no humanos, por ejemplo? Entonces también va muy de la mano con la noción de cultura, ¿no? En su etimología o excepción lingüística como formación, como una especie de cultivo, y eso está de la mano con la noción de educación que señalabas. Es decir, ¿de qué forma educamos? ¿De qué forma generamos artificialidades educativas para pedagogías que sean ahora sí más conscientes del entorno
y también del impacto que tenemos. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo definimos artificialidad? Quizá podríamos entenderla como una forma de rotura de patrones. Por ejemplo, podríamos decir que hay vida inteligente en algún planeta si de pronto vemos una regularidad nómada. Entonces, bajo estas nociones, que podrían ser un poquito probabilísticas o estadísticas, tendríamos también la consideración de, voy a decirlo así, de nuestras formas de cuantificación de la realidad. Es decir, el problema para mí no es tanto en la cuestión del antropoceno o del planeta, cómo cuantificamos o si objetualizamos ciertas cosas, sino justamente en la manera en que llevamos eso a cabo. Es decir, no separarnos de la cuantificación o de las tecnologías que nos permiten cuantificar, sino en una entronización de lo cuantitativo en este caso o de las cuantificaciones que hacen ciertos objetos y que precisamente nos llevan a una crisis no solo ambiental, sino también social y también de valores. La crisis, por eso que existe de maestros robots, hay un maestro de Santiago, hay un maestro robot que no le da mucho el sentido a la artificialidad como una idea que sea evolutiva y adaptada a una necesidad real. Siento que es como algo quizás antropocéntrico más es como demostrar lo que se puede hacer, pero que no representa una solución. Algo así, no sé qué opinan ustedes. Y ustedes también, adelante, si quieren. A ver, contesta tú, porque para mí es muy retador esa onda de pensar. Es que justamente lo antropocéntrico sería no considerar que el ser humano ya es un ser artificial y es significado. Entonces el punto aquí es que cuando el ser humano se ve por encima de la técnica y se ve por encima de los procesos culturales, es cuando justamente entroniza su conciencia por sobre todas las cosas. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la conciencia como una forma de tecnología y pensamos también en animales humanos, también podríamos decir que los animales son seres técnicos. Tienen ciertos procesos de formación en un entorno específico, tienen procesos cognitivos y también tienen procesos de pensamiento a cierto grado y con ciertas propiedades. Y entonces aquí la premisa sería, hay que liberar a las máquinas de nuestra propia antropomorfización, porque las máquinas mismas nos están llevando a partir de nuestros delirios a una forma de autocontradicción antropológica. Entonces sería más bien pensar en lo maquinal como fuera del humano para liberar justamente a las máquinas de nuestros impulsos destructivos. Me parece retador pensarlo así porque ¿cómo te desprendes de las máquinas? O sea, las máquinas las máquinas no son autónomas, pues, ¿no? La naturaleza es autónoma y los humanos somos autónomos y las máquinas son nuestro invento, son nuestras herramientas, ¿no? Me parece retador porque yo tengo una mente a lo mejor muy así, no sé cómo decirlo, hippie. Me parece muy retador ver el mundo y ver los componentes del mundo al mismo nivel, pues, las máquinas, lo humano y lo natural, como si fueran autónomos cada uno, pues, ¿no? Por otro lado, sí reconozco y que también es retador para mí que necesitamos desarrollar mejores tecnologías, ¿no? Y que muchas de esas nos van a ayudar a sobrellevar la crisis. Pero también me cuesta trabajo pensar en nuestros robots, ¿no? Y en aceptarlo. Entonces, pero ahí entran un montón de cosas, como también de cómo está distribuido el poder y quién genera las tecnologías y para qué se usan, quién se ahorra cuánto dinero en tener un maestro robot y no uno humano, ¿no? Entonces, pues hay como muchos dilemas ahí también sociales y culturales en cómo concebimos y consideramos que tiene que ser usada la tecnología que desarrollamos. Pero sí, lo de las máquinas autónomas me parece como un poco de ciencia ficción, pero porque soy una ignorante en esa área, entonces alguien que sí sepa me puede decir, ya hay máquinas autónomas que no sabes. Pues,
dar esos luchos. Bueno, ¿quieren algún comentario? ¿Les quedan 10 minutos? ¿Nos quedan 10 minutos? Y bueno, va la última pregunta. Pero nos quedan 10 minutos de qué? ¿De todo? ¿Tiempo? Después preguntas. O sea, ya sí, cerramos para nosotros y ya después para Sí, no traemos apuro. Ok, yo voy a seguir con la idea de la esperanza, la creación, el espíritu. Porque para mí, pues la esperanza, ya sí tengo la esperanza de transformar mi entorno, ¿no? Eso sí. Y la esperanza de transformar el entorno en general ha dado cambios profundos, tanto sociales como en la naturaleza, para bien o para mal, desgraciadamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos resignificar el conocimiento y los afectos para dar lugar a modos de vida no destructivos? Porque ya estamos viendo que son modos de vida destructivos también, y aprobados. Sí, de nuevo es una cuestión de poder, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene modos de vida destructivos, ¿no? O no todo el mundo produce tanta contaminación o emite tantas gases de efecto invernadero como otros, pues, ¿no? O sea, es una cuestión ahí de que hay algunos más dañistas que otros, pues, ¿no? Pero creo que hay muchas formas, pues, ¿no? Inclusive también entro mucho en conflicto pensando otra vez desde lo ambiental. ¿Qué tanto las pequeñas acciones de las que se habla mucho, ¿no? ¿Qué tanto las pequeñas acciones tienen un impacto ambiental real, ¿no? Porque pues traemos termos para no usar desechables, nos bañamos en 5 minutos para no gastar tanta agua, reusamos el agua de la regadera para regar nuestras plantas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchos hábitos que constantemente se nos dicen y se nos exigen también como ciudadanos. Haz esto para que mejoren las cosas, pero por otro lado sabemos quién se está agarrando el agua, ¿no? Las mineras, la coca y todas estas grandes empresas, ¿no? Entonces, sí entro yo también en un conflicto a la hora de promover las acciones pequeñas e individuales y hacer la comparativa de quién está emitiendo más, quién está contaminando más, quién está usando más agua y sin pagarla y decir, yo traigo un termo, estoy contribuyendo para que se disminuyan los gases de efecto invernadero, que no. Entonces creo que para no caer de nuevo en el hoyo de la depresión tenemos que aprender a complementar todas esas cosas, ¿no? Tomar conciencia de quiénes son las grandes corporaciones destructivas, tomar conciencia de las cosas pequeñas que podemos hacer y cómo compartirlas también, y si se puede hacer algo al respecto, ¿no? Que no tiene que ser una acción directa así de ir a cerrar una fábrica de la coca, pero sí, hablar sobre eso, ¿no? Por ejemplo, difundirlo, criticarlo también, ¿no? Entonces creo que si no somos así súper ambiciosos, las cosas que hacemos sobre educación y sobre divulgación y sobre investigación y sobre arte, tenemos que convencernos de que van a ser suficientes, ¿no? O de que son suficientes. Y creo yo que entregarse a esas cosas, o sea, entregarse a lo que a uno le gusta, entregarse a lo que uno ama, a hacer lo que uno ama y a compartir lo que uno ama, pues es una manera de sobrevivir y es una manera de contribuir y es una manera de contribuir a lo bueno y no a la degradación, pues. Pero sí ser muy realistas con que las cosas están graves, pues, ¿no? Y si podemos tener un montón de estos hábitos pequeños, a lo mejor sí estamos causando un impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas cosas, no consumir coca, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser, hay gente así como muy radical, o más, pues, no voy a consumir Coca-Cola, punto, ni nada de la Coca-Cola, ¿no? Entonces pensar que, bueno, todos tenemos derechos y
Pero si no, las pocas cosas que hagamos y difundirlas y promoverlas, pues también tienen un sentido, ¿no? Y les tenemos que dar ese sentido. Muy bien, es difícil como dar una especie de receta, ¿no? Para pensar en soluciones, porque de entrada el problema es multifactorial y como tal hay que considerar muchísimos aspectos, muchísimas variables. Entonces cualquier solución que podamos proponer se va a quedar corta. Pero eso implica entonces una búsqueda colectiva constante y algo que es interesante también, probar nuevos escenarios, probar nuevas significaciones. A propósito de esta frase, ¿no? Vivimos tiempos interesantes. Nuestro tiempo es un tiempo de utopías y distopías. Y justamente si revisamos en la historia, incluso en la historia literaria, algunas de las condiciones que estamos viviendo y condiciones parecidas que se vivieron en algunos contextos suscitaron también ciertas literaturas o ciertos discursos utópicos y distópicos. Entonces esta imaginación del ser humano para pensar en aspectos ideales se enraiza justamente ante la necesidad de resolver una problemática. Entonces pensamos resignificar el conocimiento. ¿Qué implicaría? De entrada, si estamos dominados por una sociedad algorítmica y justamente nuestros procesos de conocimiento y de saber están mediados, ahora sí, por una cierta manera de información, la gran pregunta sería cómo romper con esos patrones o cómo recodificar los aspectos algorítmicos para no irnos con la inercia, ahora sí, de lo que se nos bombardea en términos de información. Ahora, esto implicaría también interrogar sobre nuevas formas de aprendizaje. Tenemos bien mucho desarrollo tecnológico, pero en cuanto a que la economía responde ahora sí a intereses muy específicos, estamos hablando de una delimitación que pretende ser total, absoluta, y de este fondo que se vincula con una actitud fascista. Entonces la gran pregunta sería cómo combatir ahora sí una entronización del pensamiento, del conocimiento fuera de parámetros absolutistas. Y eso implica la búsqueda constante de una escucha, la generación de dispositivos que nos permita ahora sí reelaborar en el diálogo formas de vida. Y en ese caso sé que no es como muy esperanzador porque no es como que damos una serie de pasos, pero creo que la tarea nos lleva no solo a una cuestión de pensar en soluciones, sino justamente de dialogarlas y ver de qué manera podemos como colectividad ayudar ahora sí a una forma que sea más beneficiosa, ¿no? Para animales humanos y animales no humanos, incluso para las mismas máquinas, no por una antropomorfización de las máquinas, sino justamente como un rechazo a esa antropomorfización. Es que estaba pensando que también, bueno, estoy tomando un curso en el que hablamos mucho de trabajar en comunidades, ¿no? Y es muy común cuando trabajas con comunidades, ya sea rurales o urbanas, y que vienes, por ejemplo, de un contexto muy institucional como la academia y con un proyecto, o de una ONG también con un proyecto, y tú sabes como un actor externo qué necesita esa comunidad. Y muchas veces ese diagnóstico está basado en es que hay un montón de problemas que hay que ir a solucionar, ¿no? Entonces en este curso de lo que hablamos hay que cambiar un poquito esa perspectiva de mapear los problemas y las carencias y nada más ver qué es lo que sí hay, o sea, qué es lo que la gente sí sabe hacer, cuáles son los recursos de ese lugar. Y es muy como cuando se te ilumina y se te prende el foco, cuando ves y haces en vez de un mapa de necesidades, un mapa de capacidades o un mapa de recursos, es así como que te levanta todo el ánimo del mundo, ¿no? No nada más a un actor externo, pero a la misma gente que forma parte de esa comunidad, como que dicen, wow, sabemos hacer un chingo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me queda esa lección dentro de todo este mundo de cosas que estamos hablando, de que para enfrentar las crisis, para enfrentar los problemas que nos oprimen ahorita, a lo mejor en muchas ocasiones tenemos que cambiar
cambiar esa visión de estarnos concentrando en el problema que tenemos que resolver, ¿no? Y clavarnos más en las cosas en las que somos buenos, en las cosas en las que nos gustan, las cosas en las justo que sabemos hacer y que nos gustan, ¿no? Y empezar por ahí, que es justo, creo que este foro es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Pero pues es como una lección que a mí me quedó a través de ver cómo se trabaja en comunidades y cómo puedes hacer esa chamba más eficiente. Desde lo individual pues también lo puedes hacer, ¿no? Es así como, bueno, en vez de saturarme con los miles de problemas del mundo que no voy a poder resolver, qué cosas sí sé hacer, qué cosas sí me gustan y qué cosas amo, pues seguir alimentando eso y seguir compartiendo eso, ¿no? Es la idea que me animó. Gracias a ustedes. Y sí, eso que mencionas de las comunidades, cuando llegas con ellas porque según tú vas a ayudarles con algo, ¿no? Pero te das cuenta que en realidad se convierte en ese intercambio de información en el que la pregunta con la que tú llegaste ahí no era ni siquiera, no era una pregunta, o sea, era más bien el quererlos conocer, el querer participar con ellos y el querer sentir el territorio que ellos tienen para poderlo cuidar de la mano de ellos, pues igual sin ponerles reglas, sin ponerles nada, porque ellos ahí viven, eso viven y lo cuidan y lo protegen. Entonces, yo no sé si tienen alguno de ustedes comentario, pregunta que hacer. Les paso el micrófono si tienen algún comentario por acá. Adriana, ¿alguien? No sé, ¿alguien aquí sí? No. Hola. Sí. Yo nada más quería hacer un comentario de cuando tú al principio dijiste que todos pensábamos, los animales y todos pensábamos, pues esas que yo trabajo con hongos. Y en uno de los laboratorios donde yo estaba era con hongos filamentosos, y una vez estábamos en una reunión y nos estaba enseñando nuestro profesor unos dispositivos donde ponías a filtrar los hongos. Y ahí veíamos el desarrollo de las hijas. Las hijas, pues para los que no conocen de hongos, son como las raíces de los árboles, como se extienden. Entonces hacían videos en lapsos de tiempo real, y estos dispositivos eran no precisamente un laberinto, sino que tenían unas barreras. Entonces llegaba la hija del hongo a la barrera y detenía su crecimiento, y pasaba por encima o se redireccionaba y crecía hacia otra parte del dispositivo. Pero cuando la misma hija se enfrentaba otra vez a otra barrera, inmediatamente comenzaba a crecer o para saltarla o para redireccionarla. Entonces es como si tuviera, no sé si será un tipo de pensamiento o memoria. Aprendido. Ajá, sí. Pues, fue impresionante todo el pensamiento. Pues buenas tardes, un gusto. Lucila, volvemos a encontrar. Lara, no te conocía, un gusto. Giovanni, un gusto vernos fuera de la pantalla. Me gustó mucho la mesa porque creo que nos plantea como muchas preguntas que son efectivamente un desafío para responder, y que de alguna manera también nos hace cuestionar los supuestos a partir de los cuales entendemos las preguntas. Incluso pensar sobre el propio pensamiento creo que nos lleva como a fundamentos muy distintos, ¿no? E incluso se dio en la mesa, ¿no? Las distintas expresiones desde las cuales podemos pensar el pensamiento. Yo quisiera agregar, además de estas posiciones que ya fueron bastante bien expresadas en la mesa, pensar que también es necesario concebir el pensamiento como un acto situado, que no es lo mismo pensar en Caborca, en este territorio, con este sol, en este desierto, que si estamos en Berlín,
que si estamos en Miami, que si estamos en Milán. No es lo mismo pensar en la India a pensar en la Ciudad de México. Tenemos un pensamiento situado y además el pensamiento es un pensamiento de un cuerpo y es un cuerpo entero, ¿no? que piensa, que siente, que bueno, tiene múltiples funciones, actividades, el cuerpo mismo, pero que también ese pensamiento que está en un cuerpo va a nombrarse y va a decirse de manera distinta. No es lo mismo un pensamiento de un cuerpo que está situado en este territorio y que pertenece a cierta clase social que a otra, o que pertenece a un género que a otro. Es decir, siempre hay una corporeidad del pensamiento que es importante también nombrar y poner en la mesa como fundamento o como fuente del propio pensamiento. Y en ese sentido, creo que hay algunas cuestiones, pues, ¿no?, que podríamos repensar en esto de reformular y repensar, y una de ellas es que se nos ha enseñado a pensarnos como cuerpos y como seres que estamos afuera de la naturaleza, de eso que incluso hemos nombrado como naturaleza, que es una palabra que, bueno, nosotros tenemos en español, pero que si nos vamos, por ejemplo, a muchos pueblos originarios, nos damos cuenta que no existe un concepto para eso que nosotros nombramos naturaleza, y que hemos heredado también una manera de concebir la existencia de manera separada de ese objeto del pensamiento al que nombramos naturaleza, cuando quizás lo que hay es simplemente sea la vida, y eso que nombramos naturaleza es la vida misma que somos nosotras, o que se expresa también en nosotras y en nosotros y en nuestros cuerpos, en nuestra respiración, en nuestro corazón latiendo, en nuestra panza que tiene hambre, en nuestras rodillas que se cansan. O sea, es la vida misma. Ahora que nos venía diciendo el David que se llaman hechos. Esos como racimos de cactus, ¿no?, de saguaros. Ahí está la vida, pues no es que sea un objeto aparte de mí que pueda yo pensar, o que sea un objeto de mi pensamiento, es que la vida se expresa en este cuerpo y en ese ser que está ahí también, y que incluso si nos vamos ya como a estas nociones como más de la física cuántica, más nos encontramos con la dificultad de encontrar una diferencia o una separación, ¿no? Y que justo esa separación de pensarnos distintos a la naturaleza es lo que permite o es lo que provoca que la producción tecnológica se convierta en un acto de dominación sobre la naturaleza, que es como uno de los paradigmas de la modernidad. Poder vencer eso que aparece como misterioso, como gigantesco, como inalcanzable, porque podemos construir esos grandes edificios. Afortunadamente este no es territorio sísmico, pero si lo fuera podría caer en un segundo. Entonces, al ser humano en esta separación le ha aterrorizado la fuerza de la naturaleza, y la técnica de alguna manera ha funcionado en esta versión moderna para intentar dominarla y sentirse más seguro frente a ella. Pero pienso un poco en el tenor que hablaba Giovanni, y un poco también en la línea benjaminiana, que la tecnología también es una segunda naturaleza, ¿no?, que también somos seres tecnológicos. El problema es que no está encaminado a la vida. El problema es que la tecnología que se crea no se encamina a la vida. Nuestros cuerpos están encaminados también al trabajo, a la explotación, no a la vida, no al goce, no al disfrute, no a un pensamiento que esté en función de la vida, sino en función de la sobrevivencia o de la acumulación. Y eso es lo que se vuelve terrible. Y para terminar, solo diría, si estamos pensando que el pensamiento es situado, ¿qué pensamos desde Caborca? O sea, ¿para qué pensar en Caborca?
¿qué es lo que tendríamos que pensar en Caborca? En un tiempo de un mundo que está en guerra, con crisis socioambiental, con misiles cayendo del otro lado del planeta, con estos escenarios que son muy catastróficos, ¿qué pensamos o cómo pensamos? Me gustó mucho esto que decías, Lara, porque podemos ver el mapa del mundo y vemos las catástrofes, pero también en ese mismo mapa podemos ver millones de personas que están resistiendo y que están haciendo que la vida siga siendo posible. ¿Cómo pensar eso desde acá, desde Caborca? Gracias, Sí, nos quedan 5 minutitos para cerrar la mesa. Igual vamos a salir a convivir y allá podemos llevar la conversación. ¿No hay otra intervención o...? Aquí sí. Sí, estaría pues creo que continuando con la intervención de Alicia, que estuvo buenísima, y ustedes también, quería preguntarles si las máquinas pueden tener una cognición libidinal o si nosotros la teníamos, ¿no? Pensando en lo que decías de la vida, por lo que decía Michelle de que hay diferentes tipos de procesos de cognición, ¿no? y hacías referencia a la parte del cuerpo. Y pensaba como en la conexión entre eso y lo que también mencionaban de las tecnologías que producen ciertas valorizaciones morales y que nos llevan a conocer mucho desde lo racional, ¿no? Y no desde lo libidinal. Si el pensamiento es solo racional o también es libidinal en ese sentido, pero libidinal en el sentido de la vida y no como de lo que dice Paul Preciado de lo farmacopornográfico, ¿no? que tiene mucho que ver con el desarrollo del internet, ¿no? Estas pulsiones de autosatisfacción, digamos, y que no tiene que ver con eso, sino con conexión, con vida, conexión con los otros. Y que no tener un proceso de cognición libidinal podría estar muy relacionado con toda la crisis de depresiones, ¿no? De alienación, de no poder tener una reacción organizada ante las crisis o los ataques de las corporaciones, ¿no? Hablábamos también en el camino de, pues los que damos clases nos damos cuenta de cómo los jóvenes no tienen herramientas o tecnologías, o como les quieran llamar, para conectarse de una forma libidinal, y no sé si es porque no hemos tenido la capacidad de crear otros códigos morales, no tenemos demasiadas reglas, ¿no? para conectar de forma vital. Entonces, sí. Por ahí iría la pregunta. Verás, yo nomás tomé dos notas. Iniciaba el tema con naturaleza, sentimiento, profesión, y como decía la relación de yo ser con mascotas, un cachorrito o las plantas. Si el ser humano en el pasado resolvía la vida de su supervivencia, conociendo esta planta medicinal, esta me alimenta, los ciclos del tiempo. Y en este momento los productos están en el súper, es decir, no trabajas la tierra para consumirlos, la mayoría de la población. Entonces, y está esa relación de planta afectivo-espiritual. En este mundo tan acelerado de la tecnología y la digitalización, ¿a dónde va el pensamiento? Creo que por ahí lo mencionó Alicia. O sea, yo puse aquí, ¿a dónde va el pensamiento? Con todo esto, ¿no? Que es más rápido. Y otra es la moral. El pensamiento tiene moral. La moral del pensamiento aplica actualmente. O sea, son dos preguntas que yo me hago. Tenemos 5 minutitos para cerrar la mesa, porque vamos a ir a la de inauguración, donde vamos a seguir platicando, charlando, compartiendo. Entonces la charla no acaba aquí, es nada más como para exponerla y la continuamos afuera, pero les cedo el micrófono para que cierren la idea. Nomás recordarles que afuera es el brindis y después viene la obra de teatro a las 6 de la tarde en este escenario y luego otra charla, otra ponencia. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, creo que las preguntas y los comentarios, las intervenciones están a un nivel tal que no se podría como responder o reflexionar así, vamos a decirlo así, a la brava, ¿no? Porque implicaría más diálogo. Porque, por cierto, para irme en orden, justamente lo que señalabas, por ahí van parte de las
las nociones, por ejemplo, de la cognición embebida, ¿no?, en el entorno, lo corporalizado, y sobre todo el nivel de interacción siempre de la cognición, que nos lleva también a producciones de conciencia, por ejemplo, la producción de conciencia de ser un hombre, de ser una mujer, de ser un sonorense, etcétera, etcétera, que son cosas distintas. También pensaba en la noción de Humbert, por ejemplo, de Jacob Wexkull, cuando habla acerca de la noción de vida siempre en un medio. Y a propósito de eso, pensaba, por ejemplo, en la pregunta de si las máquinas tienen mundo, ¿no?, que lo conecto con lo que señalabas, ¿no? Si bien nos vamos a esta noción, por ejemplo, de lo libidinal en el aspecto de una, no voy a decir como una especie de característica pulsional, sino más bien como el ropaje, la forma, la estructuración, la configuración de un impulso, podría pensar, por ejemplo, en un carácter libidinal de las máquinas en cuanto a una forma de artificio o de una cosmética, en términos como de ejecuciones operativas que generan seducción y generan, por ejemplo, un enganche con los usuarios, que tiene que ver ahora sí con la producción algorítmica. Pero por el lado que lo estás pensando, es bien interesante y nos lleva a toda una discusión, porque de entrada, pensar, por ejemplo, en la posibilidad de una Humbert o de un medio dentro, o más bien que circunda las máquinas, tendríamos que llevar a pensar en la interrogante de si existe, por ejemplo, un pensamiento que no sea producido desde una vida que no sea orgánica. Entonces la pregunta es, ¿puede haber vida que no esté basada en el carbón? Sería una gran pregunta. ¿O el universo tendría que producir siempre vida en términos orgánicos? Y traía, por ejemplo, a colación la idea del famoso, que a mí me encanta, James Lovelock. Que Lovelock, por ejemplo, piensa en términos de que las máquinas tienen que llegar a un punto tal en su visión, en una fase tal, que lleve a una forma de reorganización negentrópica, a propósito termodinámicos, para que las máquinas lleguen a un proceso de información tal donde el conocimiento del universo sea por así decirlo, tangible, que el universo mismo contrarreste en su autocontradicción como ese proceso de pérdida que tiene de información. Entonces dice, o la noción lovelokiana es, las máquinas son producidas por vida orgánica porque no hay ninguna forma bioquímica en que se pueda producir un pensamiento tan rápido, tan eficiente, tan negentrópico. Entonces dice, los seres humanos o la vida orgánica al final de cuentas simplemente es una fase para que venga ahora sí una vida inorgánica, porque la vida inorgánica no se puede producir, al menos aleatoriamente o probabilísticamente, según tenemos entendido actualmente los aspectos químicos y físicos en la visión lovelokiana, ¿no? Entonces bajo ese aspecto habría un impulso libidinal en el sentido de que nosotros como humanidad estamos impulsando a las máquinas justamente a ese estado negentrópico para que el universo mismo se conozca en una dimensión tal que para nosotros sería indecible o inefable. Y esto vendría a colación también, por ejemplo, con el nacimiento de la computación cuántica, que ya no es justamente pensar en que la información mínima es justamente el bit, sino que ahora en términos de superposición podríamos pensar en diferentes escenarios de tal manera que la codificación de información ya no venga de forma, o voy a decirlo así, de hilera o de forma de secuencia, de codificación 0-1 binario, sino que ahora como vemos ahora sí diferentes escenarios con la superposición cuántica, podríamos ahora pensar en términos de información que superen justamente la codificación de un bit, y eso implica nuevas materialidades. Pienso, por ejemplo, actualmente, nomás como un dato, la computación cuántica actual requiere de condiciones atmosféricas y condiciones muy importantes de temperatura para poder funcionar. Por ejemplo, que estén trabajando casi cercano al cero absoluto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cualquier variación en la temperatura implicaría ya un movimiento de variables. Entonces tiene que ser muy cercano al cero absoluto para que puedan ahora sí trabajar. Pero la gran pregunta ahora es, ¿qué sucedería con las máquinas o la vida inorgánica en términos de un calentamiento global? Porque ni siquiera las máquinas o los procesadores informáticos podrían trabajar bajo ciertas condiciones. Entonces, ahí nomás como para cerrar, lo que quería
el antropoceno simplemente es una fase donde nos va a llevar a una convivencia con las máquinas para la supervivencia de los dos. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, eso ya lo dejamos a discusión, simplemente lo dejé ahí en la palestra. Gracias. Gracias, muchas gracias. Les pido un aplauso, por favor. Tenemos días para seguir entrelazando estas ideas. De momento les agradezco muchísimo de nuevo también por este gran inicio del Foro de Creación, día 1 de muchos. ¡Bravo!